Imagina que una noche, mientras duermes o caminas solo, algo te observa desde el cielo. Algo que no pertenece a este mundo. Antonio Rivera nos cuenta historias que parecen imposibles. Historias de personas comunes que afirman haber sido secuestradas por extraterrestres. Hoy vamos a adentrarnos en un universo donde la ciencia, la paranoia y lo inexplicable se cruzan. Quédate, porque lo que descubrirás podría cambiar tu manera de ver la realidad, o al menos cuestionarla. Antonio Rivera fue un pionero en el estudio de fenómenos extraterrestres en España. Escritor y ufólogo, recogió testimonios de personas que aseguraban haber tenido encuentros con seres de otros mundos. Su trabajo no era solo contar historias. Era intentar entender un fenómeno que desafía la lógica y la ciencia. Y en Secuestrados por extraterrestres, nos invita a mirar más allá de lo que creemos posible. Sección 1. Encuentros que cambian la vida. Desde las primeras páginas, Rivera nos sumerge en un territorio inquietante y fascinante, los encuentros de seres humanos con lo desconocido, con entidades que parecen venir de otro mundo. La sección comienza relatando casos reales de personas que aseguran haber sido llevadas de manera inexplicable a lugares que desafían toda lógica. Uno de los testimonios iniciales describe la experiencia de Marta, quien recuerda que un resplandor la rodeó de repente y, al abrir los ojos, se encontraba flotando en un espacio iluminado por luces que no tenían sombra ni color definido. La sensación de irrealidad y asombro invade al lector, pero al mismo tiempo se percibe el miedo profundo de quien vive esta experiencia. Rivera detalla que estos encuentros no se limitan a flashes de luz o sueños, sino que implican un cambio radical en la percepción del tiempo y del espacio. Algunos secuestrados relatan que los minutos parecían horas y que lugares cotidianos se transformaban en entornos completamente extraños. Por ejemplo, José, otro testigo, afirma, fue como si cada segundo se estirara infinitamente, y a la vez, todo pasó en un parpadeo. Este contraste entre velocidad y lentitud genera en el lector una sensación de desconcierto similar a la del propio protagonista. El autor, con tono reflexivo y cercano, hace notar que aunque cada caso tiene sus particularidades, existen patrones que se repiten. La mayoría de los secuestrados describen luces intensas, sensación de levitación, comunicación silenciosa o telepática y una mezcla de miedo y fascinación. Rivera comenta, no es un simple juego de la imaginación, hay coincidencias inquietantes que merecen atención. Esta observación invita a mirar estos relatos no como historias aisladas o fantasías, sino como un fenómeno que se repite con regularidad y que plantea interrogantes sobre nuestra comprensión de la realidad. A lo largo de la sección, se resaltan los efectos psicológicos inmediatos en los secuestrados: ansiedad, confusión, dificultad para relatar lo ocurrido y una sensación de haber vivido algo imposible. Sin embargo, Rivera logra humanizar cada experiencia mostrando que detrás de la extrañeza hay emociones universales: miedo, sorpresa, y la inevitable curiosidad que surge al enfrentarse a lo inexplicable. Marta, al intentar narrar lo sucedido a sus familiares, se encuentra con escepticismo y dudas, y confiesa, me sentí sola, como si hubiera vivido otra vida que nadie podía comprender. Esta frase refleja una verdad constante en muchos de los relatos: el aislamiento que sienten quienes pasan por estas experiencias, y cómo la incredulidad del entorno no hace más que aumentar su desconcierto. En esta primera sección también se percibe el estilo de Rivera, directo, narrativo y con cierta intención de provocar reflexión en el lector. No se trata únicamente de asustar, sino de abrir la mente a la posibilidad de que el universo sea mucho más vasto y misterioso de lo que nuestra experiencia cotidiana permite imaginar. Al terminar la sección, el lector tiene una sensación clara: los encuentros descritos no son leyendas ni fantasías aisladas, son experiencias documentadas que dejan una marca indeleble en quienes las viven, marcando un antes y un después en sus vidas. Un comentario reflexivo que surge naturalmente en este punto es que, al igual que en los relatos clásicos de exploración de lo desconocido, como los de Julio Verne o H. G. Wells, estas experiencias despiertan la fascinación y el miedo simultáneamente, mostrando que el ser humano siempre ha sentido curiosidad por aquello que desafía su comprensión. En este sentido, Rivera no solo nos cuenta historias, sino que también nos invita a cuestionar nuestra percepción de lo real y a reconocer la importancia de la mente abierta frente a lo extraordinario. Sección 2. Características de los visitantes. Al adentrarnos en esta sección, Rivera nos invita a mirar más de cerca a quienes protagonizan estos encuentros: los visitantes extraterrestres. La narrativa comienza describiendo los seres más reportados por los secuestrados, aquellos que la mayoría recuerda con claridad a pesar de la incredulidad del mundo exterior. Se destacan los pequeños seres, de estatura generalmente inferior a la humana, con cabezas grandes en proporción a sus cuerpos y ojos que parecen ventanas profundas a otro universo. Algunos testigos mencionan que sus ojos eran negros y brillantes, capaces de transmitir emociones sin necesidad de palabras, mientras que otros relatan tonalidades metálicas o verdes,
que dejaban una impresión casi hipnótica. Sus ojos me miraban, y aunque no hablaban, sabía que entendían todo lo que pensaba. Rivera profundiza en los movimientos y gestos de estos seres. Sus desplazamientos eran ágiles y silenciosos, a menudo flotando o moviéndose con una precisión que desafiaba la física conocida. Algunos testimonios hablan de manos delicadas pero sorprendentemente fuertes, capaces de manipular instrumentos o incluso el cuerpo del secuestrado sin causarle dolor. La sensación recurrente es de control absoluto sobre el entorno, objetos que leviten, puertas que se abren sin contacto y tecnología que parece responder a la mente. Rivera señala que no es fuerza lo que emplean, sino una especie de voluntad concentrada que hace que todo se mueva como si obedeciera a sus pensamientos. Este detalle provoca una mezcla de fascinación y temor en quienes lo experimentan. En cuanto a la comunicación, la mayoría de los secuestrados coincide en que es telepática. Los visitantes transmiten ideas, imágenes o emociones directamente a la mente, sin necesidad de sonidos articulados. Uno de los testigos, Ana, recuerda: sentí sus pensamientos como si fueran un viento suave entrando en mi cabeza, mostrando paisajes y símbolos que no podía entender del todo. Este tipo de interacción deja claro que, según los relatos, la comprensión no depende de la lengua humana sino de un intercambio mental profundo y casi íntimo. Aunque existen variaciones en la descripción de estos seres según la región o la cultura del secuestrado, Rivera enfatiza que ciertas características son sorprendentemente consistentes. Los pequeños de ojos grandes y movimientos ágiles aparecen en casos de Europa, América y Asia, mientras que seres más altos y de apariencia enigmática, algunas veces con rasgos metálicos o translúcidos, se registran en otros contextos. Esta repetición sugiere un patrón común que trasciende fronteras y tradiciones, lo que lleva a Rivera a reflexionar: si estas historias fueran meras fantasías locales, esperaríamos más diferencias. Pero la coherencia es demasiado marcada para ignorarla. La sección no se limita a la descripción física, sino que también nos muestra cómo estos visitantes interactúan con los humanos. Sus acciones parecen estudiadas y meticulosas. Algunos examinan al secuestrado, otros manipulan objetos como si fueran extensiones de su voluntad. Y en ocasiones ejercen lo que los testigos perciben como enseñanza o transmisión de conocimiento. Un ejemplo lo ofrece Juan, quien afirma: me mostraron un instrumento y, sin tocarlo, pude comprender su funcionamiento. Era como si me enseñaran con la mente. Rivera utiliza estos testimonios para sugerir que la experiencia no es únicamente de miedo, sino también de contacto con un nivel de inteligencia y tecnología que escapa a nuestra comprensión. Un comentario que surge naturalmente mientras se lee esta sección es que la uniformidad de los relatos recuerda a las crónicas clásicas de exploradores de mundos desconocidos. Al igual que Verne o Wells, Rivera nos obliga a imaginar lo que no podemos ver, pero con la diferencia de que estos encuentros son presentados como vivencias reales y documentadas. Esta combinación de detalle minucioso y emoción humana hace que la descripción de los visitantes sea tan vívida que, por un instante, el lector siente que podría encontrarse frente a ellos, experimentando la misma mezcla de asombro y respeto que los secuestrados. Sección 3. Experiencias a bordo. Al adentrarnos en esta sección, Rivera nos transporta directamente al interior de las naves, invitándonos a imaginar los escenarios tal como los vivieron los secuestrados. Desde el primer instante, la descripción es impactante. Los ambientes son luminosos, con una luz blanca que parecía no tener origen visible, donde todo flota en un orden que desafía la lógica humana. Algunos testigos mencionan pasillos circulares que se curvan de manera imposible, superficies metálicas que reflejan cada gesto y un silencio profundo, interrumpido únicamente por un zumbido suave y constante que parece provenir de la propia nave. Esta primera impresión genera en los secuestrados una mezcla de fascinación y temor. Era como estar dentro de un sueño lúcido, donde nada era sólido y todo estaba en movimiento. Rivera describe minuciosamente las actividades y procedimientos que los visitantes realizan sobre los humanos. Los pequeños seres de ojos grandes y profundos se acercan con movimientos delicados pero precisos. Realizan exámenes físicos que, aunque parecen científicos, no utilizan instrumentos tradicionales. Me tocaban la frente y sentí un calor extraño, como si estuvieran leyendo mis pensamientos a través de mi piel. La comunicación telepática es constante. Los secuestrados perciben ideas e imágenes que los visitantes transmiten directamente a la mente, y a veces comprenden conceptos que nunca habían aprendido, generando una sensación de expansión del conocimiento. Era información que entendía sin palabras, como si se desplegara dentro de mi cabeza en un patrón lógico y extraño. Dentro de la nave, el tiempo parece comportarse de manera diferente. Los testigos relatan que minutos pueden sentirse como horas, y viceversa, dificultando la reconstrucción exacta de los hechos. Perdí la noción de cuánto tiempo había pasado, miraba un reloj y parecía girar al revés. Esta alteración temporal contribuye a la sensación de extrañeza y al impacto emocional,
mezclando miedo, asombro y, en algunos casos, una fascinación que roza lo espiritual. La percepción de estar bajo un control absoluto, pero sin maldad, produce un efecto ambivalente. Sentí pavor al principio, pero luego una curiosa calma. Como si entendiera que estaba siendo observado y protegido al mismo tiempo. Los ambientes descritos por Rivera incluyen cámaras donde se realizan observaciones detalladas del comportamiento humano. Los visitantes parecen estudiar cómo reaccionamos ante estímulos, emociones y decisiones, movimientos oculares, tensión muscular, incluso pensamientos fugaces. Esos procedimientos, aunque invasivos, rara vez son dolorosos, más bien se perciben como un examen profundo de la mente y del cuerpo. Rivera señala que cada gesto, cada reacción, era registrado y comprendido sin que yo pudiera ocultar nada, resaltando la sensación de transparencia total y vulnerabilidad absoluta. Un elemento recurrente es la tecnología de la nave, que desafía cualquier comparación con la experiencia humana. Objetos que leviten, luces que se ajustan a la intención del visitante y pantallas que proyectan símbolos desconocidos, pero comprensibles de manera intuitiva, crean un entorno que mezcla ciencia y misterio. Era un laboratorio, pero también un templo, donde el conocimiento y la conciencia parecían fusionarse. Rivera hace notar que estos detalles no solo describen aparatos, sino que transmiten emociones y generan un estado de alerta constante, manteniendo a los secuestrados en un equilibrio entre curiosidad y temor. Finalmente, el impacto emocional es profundo y variado. Algunos secuestrados sienten un miedo intenso, otros una admiración silenciosa y unos pocos una fascinación difícil de describir. La experiencia deja marcas indelebles, recuerdos vívidos de luz, calor y contacto mental que persisten aunque los detalles completos se escapen con el tiempo. Rivera refleja esta dualidad con precisión. Nunca olvidaré esa sensación de ser observado, comprendido y, de algún modo, aceptado por seres que no pertenecen a este mundo. La mezcla de misterio, ciencia y emociones humanas convierte estas experiencias en relatos que parecen sacados de la imaginación, pero que, según los testigos, ocurrieron con absoluta realidad. Sección 4. Consecuencias en la vida diaria. Tras la experiencia a bordo de la nave, Rivera nos muestra cómo la vida de los secuestrados cambia de manera profunda y, a menudo, irreversible. La narración comienza con la sensación de transformación interna que describen los protagonistas. Volví a casa, pero no era el mismo, sentía que algo en mí había despertado y ya no podía ignorarlo. Esta frase refleja la alteración en la percepción del mundo, lo cotidiano, los colores, los sonidos, incluso las relaciones humanas, parecen adquirir otra dimensión. Algunos testigos confiesan que su curiosidad por el universo se intensificó, mientras que otros sienten un cierto aislamiento, como si llevaran consigo un secreto que los separa de la realidad común. Los problemas de comunicación son inmediatos y dolorosos. Al intentar relatar lo sucedido a familiares o amigos, los secuestrados se enfrentan a incredulidad y escepticismo. Me miraron como si hablara locuras. Nadie quería escuchar que algo así pudiera existir. Rivera enfatiza la frustración y la sensación de soledad que surge de esta incomprensión, mostrando que, incluso al compartir la experiencia, los protagonistas no logran transmitir completamente la magnitud de lo vivido. En este punto, el autor invita a reflexionar sobre nuestra limitación cultural para aceptar fenómenos que desafían la lógica y la ciencia conocidas. En cuanto a los efectos físicos y psicológicos, los testimonios son variados y detallados. Algunos experimentan ansiedad persistente, acompañada de un estado de alerta constante. Sentía un frío interno, como si parte de la nave todavía estuviera dentro de mí. Otros relatan recuerdos fragmentados, imágenes que surgen de manera espontánea y sensaciones de energía o presión en distintas partes del cuerpo. Rivera describe estos síntomas como un reflejo de la interacción intensa entre el cuerpo y la mente durante la experiencia. A veces notaba mi corazón acelerado sin motivo, como si todavía me midieran. Y un calor súbito recorría mis manos y brazos. Estas manifestaciones muestran cómo el encuentro con lo desconocido deja marcas tangibles y difíciles de borrar, recordándonos que la percepción humana puede ampliarse más allá de lo que la ciencia explica. Además, Rivera subraya la dificultad de la sociedad para aceptar estos relatos. La incredulidad no solo proviene de la falta de pruebas, sino de un condicionamiento cultural que limita nuestra comprensión de la realidad. Es más fácil ignorar lo inexplicable que enfrentar que no conocemos ni la mitad de lo que nos rodea. Esta reflexión invita a una apertura de mente, a considerar que la experiencia humana podría ser mucho más vasta de lo que normalmente percibimos. En paralelo, muchos de los secuestrados desarrollan una especie de resiliencia y un sentido de misión personal, aprender a integrar la experiencia sin dejar que el miedo, la duda o la incredulidad los consuman. Finalmente, la narrativa de Rivera nos deja con la idea de que el regreso a la vida cotidiana no significa un retorno completo a la normalidad. Los cambios internos, las emociones intensas y los recuerdos fragmentados permanecen, marcando la vida de los protagonistas de manera sutil pero constante.
Nunca volví a mirar las estrellas de la misma manera. Cada luz parecía un mensaje, un recordatorio de lo que vi y sentí, confiesa uno de los secuestrados. Capturando la esencia de la transformación que va más allá de la anécdota. Es un cambio profundo en la conciencia y la percepción del mundo. Sección 5. Interpretaciones y teorías. Rivera inicia esta sección con una reflexión sobre la necesidad de comprender los secuestros desde múltiples perspectivas, dejando claro que ninguna explicación única logra abarcar la totalidad del fenómeno. Señala que al intentar clasificar lo sucedido, nos encontramos con más preguntas que respuestas, mostrando desde el inicio que la experiencia de los protagonistas desafía los límites del conocimiento humano. Desde un enfoque científico, se analizan las reacciones físicas y psicológicas de los secuestrados. Algunos médicos y psicólogos entrevistados destacan la aparición de alteraciones fisiológicas temporales, como variaciones en la presión arterial, cambios en la frecuencia cardíaca, o episodios de estrés intenso. Rivera recuerda el testimonio de Marta, una de las protagonistas, quien dijo: «Sentía como si mi cuerpo reaccionara a algo que no comprendía. Un calor y un frío a la vez recorrían mis venas». Este tipo de observaciones abre la puerta a interpretaciones neurológicas o somáticas, donde la mente humana podría estar respondiendo a estímulos fuera de lo ordinario, aunque la causa última permanezca desconocida. Simultáneamente, Rivera presenta hipótesis psicológicas y socioculturales. Algunos investigadores sugieren que estos encuentros podrían ser productos de sueños lúcidos intensos, estrés acumulado o sugestión, mientras otros ven en ellos un reflejo de arquetipos universales. Lo que unos llaman alienígena, otros lo interpretan como ángel o espíritu guía. Aquí el autor conecta las experiencias modernas con relatos históricos y mitos antiguos, desde apariciones angelicales hasta seres misteriosos en la antigüedad, proponiendo que los secuestros contemporáneos podrían ser la versión moderna de historias que la humanidad ha contado desde siempre. Rivera también plantea posibles intenciones de los extraterrestres, siempre con cautela y respeto hacia los relatos. Algunos testigos creen que los encuentros podrían ser un estudio del comportamiento humano, otros, una advertencia sobre el futuro del planeta o una guía evolutiva para la humanidad. Siento que no vinieron a hacer daño, sino a enseñarnos, aunque no comprendamos cómo ni por qué, confiesa Javier, otro secuestrado. Esta interpretación nos invita a ver la experiencia como un fenómeno que va más allá del miedo o la curiosidad, es un mensaje potencial, una invitación a reflexionar sobre nuestra posición en el universo. En un plano más filosófico, Rivera invita al lector a cuestionar la percepción de la realidad y a considerar que estos fenómenos podrían ser parte de un panorama mucho más amplio. La sección destaca que, aunque la ciencia pueda buscar explicaciones racionales, y la psicología intente racionalizar lo irracional, existe un componente que escapa a toda medición. La experiencia subjetiva de cada individuo. Quizá la verdadera enseñanza no está en el contacto físico, sino en cómo nos transforma y nos hace mirar más allá de lo visible, escribe Rivera, subrayando la dimensión ética y espiritual de los encuentros. Finalmente, el autor realiza un vínculo con la historia y la cultura popular, comparando los secuestros modernos con relatos antiguos sobre seres de otros mundos o entidades sobrenaturales. Esto sugiere que la humanidad ha experimentado encuentros con lo inexplicable a lo largo de los siglos, aunque las formas de interpretación cambien según la época y el conocimiento disponible. Rivera concluye esta sección dejando abierta la reflexión. No se trata solo de estudiar un fenómeno extraño, sino de aceptar que nuestra realidad podría contener elementos que la ciencia y la lógica aún no alcanzan a explicar. Sección 6. Reflexión final. Rivera inicia esta sección dejando claro que el fenómeno de los secuestros sigue siendo un misterio vigente, un enigma que la ciencia y la mente humana aún no logran descifrar completamente. Señala que, a pesar de las críticas y la incredulidad que rodean estos relatos, los testimonios están ahí, y no podemos ignorarlos, subrayando la importancia de escuchar y documentar cada experiencia con respeto y detalle. Es un llamado a la seriedad, a la rigurosidad, pero también a la humildad frente a lo desconocido. El autor recuerda cómo muchos de los protagonistas compartieron su vivencia con temor y cautela, enfrentándose al escepticismo de su entorno. Sin embargo, la documentación de los casos se vuelve esencial, porque sin registros, el fenómeno se disuelve en rumores, perdiendo la oportunidad de comprender algo más profundo. Rivera insiste en que cada relato, por extraño o inverosímil que parezca, aporta piezas a un rompecabezas que aún no está completo, y que la labor del investigador no es juzgar sino recopilar y analizar con mente abierta. A lo largo de la sección, se reflexiona sobre la relación entre lo humano y lo desconocido. Rivera señala que estas experiencias despiertan emociones contradictorias, miedo, curiosidad y asombro. El miedo es natural, pero también lo es la fascinación por lo que no comprendemos, comenta, mostrando cómo los encuentros con lo inexplicable revelan aspectos profundos de nuestra naturaleza.
Es un recordatorio de que, incluso en nuestra vida cotidiana, lo desconocido puede surgir en formas que desafían nuestra percepción y nuestra lógica. El autor invita al lector a una apertura de mente genuina, a buscar respuestas más allá de lo evidente, reconociendo que el universo es vasto y que la humanidad apenas ha empezado a explorar su complejidad. Rivera sugiere que, más allá del miedo o la incredulidad, la curiosidad debe mantenerse viva. Quizá lo más importante no sea saberlo todo, sino estar dispuestos a mirar, a escuchar y a asombrarnos ante lo que aún nos supera. Esta reflexión cierra la narrativa con un tono meditativo, estimulante, que combina prudencia con fascinación, recordando que la búsqueda del conocimiento no es solo científica, sino también filosófica y existencial. Finalmente, se deja sentir un respaldo a la dimensión humana de los secuestros. No solo se trata de encuentros con lo desconocido, sino de cómo estos eventos transforman a quienes los viven. Cada testimonio encierra una lección sobre nuestra vulnerabilidad, nuestra curiosidad y nuestra capacidad de asombro. Rivera concluye enfatizando que el fenómeno sigue abierto, que los misterios del universo continúan y que la actitud más valiosa frente a ellos es una combinación de respeto, documentación y mente abierta. Un llamado a no dejar de buscar, a no dejar de cuestionar y, sobre todo, a no dejar de maravillarse. Secuestrados por extraterrestres de Antonio Rivera se presenta como un estudio pionero dentro del fenómeno de los encuentros cercanos del tercer tipo, especialmente centrado en los llamados secuestros extraterrestres. Un tema que en la década de 1970 y 1980 comenzaba a captar atención masiva en ciertos círculos científicos y mediáticos. Rivera, con su estilo minucioso y documentado, logra situar al lector en una zona intermedia entre la narrativa de testimonios y la reflexión analítica. Lo fascinante de su obra es que no se limita a relatar hechos supuestamente ocurridos, sino que propone una exploración de los límites de la percepción humana, cuestionando lo que se considera real y plausible. A nivel teórico, el libro dialoga indirectamente con corrientes de la psicología transpersonal y de la ufología contemporánea. Por ejemplo, muchas experiencias descritas por Rivera evocan conceptos de la teoría de la percepción alterada, donde estados de estrés extremo, sueño interrumpido o hipnosis pueden producir recuerdos vividos, aunque distorsionados, de eventos inexplicables. Al mismo tiempo, la obra abre espacio a hipótesis más abiertas, cercanas a la idea de Carl Jung sobre los arquetipos y la proyección de lo inconsciente en símbolos colectivos. En este caso, los extraterrestres podrían representar figuras de lo desconocido que la mente humana intenta interpretar y domesticar. Rivera mismo apunta a que estos encuentros podrían tener un propósito evolutivo o pedagógico. Quizá lo más importante no sea la explicación, sino lo que aprendemos al vivirlo. Un planteamiento que aproxima la ufología a la filosofía del misterio. En la época de su publicación, la sociedad se encontraba en una mezcla de fascinación y escepticismo. La Guerra Fría, la exploración espacial y la masificación de la ciencia ficción hicieron que muchos lectores estuvieran predispuestos a considerar lo extraño como posible, mientras que la comunidad académica y los medios tradicionales lo miraban con distancia crítica. Rivera logró, sin embargo, equilibrar la credibilidad y la narrativa. Sus descripciones precisas de los testimonios y su insistencia en la documentación rigurosa dieron al libro un peso que otras obras de sensacionalismo no tenían. No es casual que Secuestrados por extraterrestres haya sido leído tanto por investigadores serios de la ufología como por un público general, curioso por el misterio del cosmos. En comparación con otras obras contemporáneas, como Communion de Beatley y Strieber, publicada años más tarde, Rivera adopta un enfoque menos personal y más analítico. Mientras Strieber se centra en su experiencia subjetiva, Rivera construye un mosaico de casos que invita al lector a reflexionar sobre patrones y significados más amplios. En ese sentido, la obra se aproxima a los estudios de Charles Fort sobre anomalías y sucesos inexplicables, aunque con un matiz más moderno y orientado a lo psicológico y social. Críticamente, el libro recibió opiniones mixtas. Entre el público general, fue valorado por su capacidad de asombro y por presentar historias que desafiaban la percepción común de la realidad, mientras que algunos académicos cuestionaban la veracidad de los testimonios, considerando que podrían ser producto de sugestión o interpretación errónea de fenómenos naturales. Aún así, el reconocimiento de Rivera como investigador serio y su insistencia en recopilar información verificable le otorgaron un lugar destacado dentro de la literatura ufológica española, influyendo en estudios posteriores y en el interés por la investigación de casos de secuestros alienígenas en Europa y América Latina. Finalmente, el libro tiene un valor que trasciende la mera narración de encuentros. Plantea preguntas sobre la relación del ser humano con lo desconocido, sobre la capacidad de asombro y sobre los límites de nuestra comprensión del universo. En la sociedad actual, donde la tecnología permite registrar fenómenos antes invisibles y donde la cultura popular ha integrado la figura del extraterrestre como metáfora de lo otro, el texto sigue siendo relevante.
Su invitación a mantener la mente abierta, a documentar cuidadosamente y a reflexionar sobre nuestra experiencia del misterio es una enseñanza que conserva vigencia, recordándonos que, más allá del miedo o del escepticismo, el universo todavía guarda secretos que merecen nuestra atención y respeto. Antonio Rivera no nos dice que creamos en extraterrestres. Nos invita a abrir la mente y cuestionar la realidad. A preguntarnos qué es imposible, y que simplemente no comprendemos aún. Y si algo te inquieta, quizás sea señal de que el misterio sigue ahí, esperando ser descubierto. Si este viaje al misterio te fascinó, comparte este video y comenta. ¿Crees que los encuentros extraterrestres son reales o solo producto de la imaginación humana? Suscríbete para más exploraciones en libros y relatos que desafían lo que creemos posible.